Pues buenos días. Comentaba con Roberto, ¿no?, que está muy avanzado para su tiempo, ¿no?, y que ya piensa que todos tenemos implantado un software que nos permite leer códigos QR, ¿no?, directamente y entenderlo todo de una vez, ¿no? Pero no. Bueno, pues muy buenos días, espero que hayáis descansado, ¿no? Hoy tenemos una jornada también muy intensa y vamos a comenzar esta jornada abordando una cuestión que nos ha preocupado siempre, ¿no?, y es la de las percepciones mutuas entre América Latina y la Unión Europea. Y vamos a tratar de poner hoy sobre la mesa el conocimiento del que disponemos, con, digamos, fundamento empírico, a partir pues, de encuestas de opinión, que hay que decir en este caso que solamente cubre una de las dimensiones, porque tenemos encuestas que nos dicen qué opina la ciudadanía latinoamericana, las élites latinoamericanas sobre Europa, ¿no? Ahora las expondrá nuestro conferenciante de hoy, pero sin embargo todavía no tenemos estudios que nos indiquen qué piensan los europeos de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, dirigiremos, ¿no?, nuestras peticiones a Eurostat para que algún eurobarómetro pues, pregunte cómo los europeos ven a los latinoamericanos y, por supuesto, pues también a las sociedades pues, de otras regiones, ¿no? Porque eso pues, nos puede dar, digamos, la otra cara de la moneda. Pero bueno, con el conocimiento que tenemos, ¿no?, podemos ya ir trabajando. Y para ello tenemos hoy pues, la presencia de un intérprete, yo diría, excepcional de esos datos, que es el profesor Roberto Domínguez, ¿no? El profesor Roberto Domínguez es doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami, máster en Estudios Internacionales, profesor de Gobierno en la Universidad de Suffolk desde 2017, ¿no?, y profesor asociado de esa misma universidad desde 2011 hasta 2017, asistente desde 2005 hasta 2011, con una larga trayectoria en ese centro. Ha impartido docencia en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, es editor de la revista Relaciones Internacionales de la UNAM, profesor visitante en las universidades de Quintana Roo, en México, en la Universidad Teiquillo de Maastricht, en los Países Bajos. Investigador asociado en el Miami European Union Center desde el año 2002. Consultor de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la Comisión y el Parlamento Europeo y la Organización Transparencia Internacional. Becario Jean Monnet en el Instituto Universitario Europeo 2012-2013. Tengo que decir que nos conocimos en esa institución, en Florencia, ¿no? Y bueno, tiene una larga, muy rica trayectoria de publicaciones. Me permito mencionar un par de elementos más de su trayectoria. Primero, sus líneas de investigación. Trabaja en innovación global institucional, riesgos y amenazas regionales, procesos de regionalización en América del Norte y gobernanza euro-latinoamericana. Concretamente sobre esa cuestión estamos ahora compartiendo espacio en un proyecto de investigación del que ya ha habido algunas expresiones. Organizamos conjuntamente la Fundación Carolina y el World International Studies Committee un conjunto de seminarios sobre la gobernanza en las relaciones Unión Europea-América Latina con distintos especialistas, al que podéis acceder si tenéis interés en la página web de la Fundación Carolina. Están los vídeos, están también las relatorías que resumen cada uno de esos seminarios. Está investigando justamente sobre la percepción de la Unión Europea y sus políticas en terceros países, como líder del equipo enfocado en los Estados Unidos y México. El proyecto que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea y el Servicio de Instrumentos de Acción Exterior de Acción al Exterior de la Comisión. También ha escrito, tiene algún trabajo publicado, de hecho, para la Fundación Carolina, sobre la modernización del Acuerdo Unión Europea-México. Y ha colaborado con el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, European Parliament Think Tank, ¿no? El profesor Roberto Domínguez, de hecho, ha participado en el equipo de algunas de estas encuestas, cuyos resultados nos va a exponer a continuación. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en estos días. Tienes la palabra. En primer lugar, quiero darle las gracias a la audiencia porque es jueves. Han sido 3 días muy intensos de intercambios de ideas y bueno, están aquí, ¿sí? Y espero que se mantengan despiertos durante esta plática. Bueno, en primer lugar, me gustaría
ir sobre algunos elementos que se han hablado y que me han llamado la atención en este seminario a manera de recopilar ideas importantes. Y que quizá ustedes puedan cultivar, explorar después de este curso de verano. Algunas ideas para comenzar que trataré de vincular con la plática hoy. Una de ellas es, siempre cuando hay elementos de incertidumbre hablamos de post, pero también quizá el interregnum es un elemento que define esas policrisis. Pero bueno, ¿cuál sería la categoría con la que podemos llamar el tiempo que vivimos, más allá de un post, ¿no? O sea, ya hay elementos que nos dicen qué es esta nueva etapa, como lo fue la Guerra Fría. Sí, eso es una de las preguntas que se plantearon el primer día. La otra que también se planteó es las diferentes prioridades que se tienen con respecto a la Unión Europea y América Latina y qué es lo que llevó a que hubiera 8 años de que no existiera un diálogo de cumbres. La otra parte, el otro concepto creo que es importante, es la volatilidad de la política, ¿no? Los partidos políticos hidrofónicos que no tienen raíces y que lleva a democracias poco estables. La plática de ayer, que básicamente dos visiones se plantearon, la posibilidad de tener una revolución digital para romper el círculo vicioso de la falta de desarrollo en América Latina, y por otra parte la visión cepalina, que nos indica que ese círculo vicioso es más estructural y más difícil de romper. En la economía latinoamericana, que ha estado básicamente en un proceso de estancamiento por los 20 años, cuando se planteaba si está mejor o peor. Lo puedo compartir posteriormente. Cuando estaba sentado ahí empecé a ver el índice de desarrollo humano, y el índice de desarrollo humano en la Unión Europea, los 26 países, no conté al Reino Unido, desde 1997 a 2008 hay un incremento de 7 puntos. Mientras, si uno compara 1997 y 2023, de acuerdo al índice de desarrollo humano, es el mismo. ¿Sí? Se ha ampliado, ha bajado, la pandemia golpeó muy fuertemente a América Latina, pero en términos de desarrollo en las 4 categorías que implica crecimiento económico, educación, posibilidades de acceso a la medicina, entre otros, básicamente América Latina está exactamente, hablando de desarrollo, donde estaba en el año 2000. La otra parte es los populismos punitivos que han llevado a que de izquierdas y derechas se estén haciendo más populares la militarización para resolver un problema más de índole público. Un elemento que creo que se vincula con la plática de hoy, que fue lo que Diego Mellado dijo, es de que hay conceptos que son globales pero se entienden de manera diferente. Yo me recuerdo estando en China en el Año Nuevo, que el presidente Xi en el discurso de Año Nuevo tal pareciera planteaba un país que progresa, que ya estaba en el espacio, que hay mayor inclusividad en términos de los mayores niveles de vida, y que incluso hay una interpretación de China como un actor que contribuye a la gobernanza porque ha incrementado la contribución a las fuerzas de Naciones Unidas en términos de peacekeeping forces. ¿Sí? Entonces, es otra interpretación de lo mismo, pero los conceptos son los mismos. Los conceptos son los mismos, pero las interpretaciones y las aplicaciones son diferentes. Y esto lleva a una cuestión de las percepciones. Marian presentó algo muy interesante, y esto quizá lo planteo como una pregunta para la discusión, es en este contexto de post-truth. Uno de los elementos fundamentales para evitar esa volatilidad es que las palabras sean sustentadas con hechos. ¿Sí? Y ahí plantearía, en la relación América Latina-Unión Europea, ¿las palabras realmente se corresponden con las acciones? ¿Sí? Y lo planteo para la discusión luego. Entonces, pero ha habido un cambio. El problema fundamental de las percepciones. Hace muchos años, Fraser Cameron, un profesor de
que enseñó por muchos años Unión Europea y luego se dedicó a los estudios Asia-Unión Europea, planteaba que con respecto a la definición de la Unión Europea, cuando él viajaba en un vuelo a Texas, ¿no?, con un hombre con sombrero al lado sentado de él, y dijo, bueno, ¿usted qué hace? ¿No? Y le dice, bueno, pues trabajo para la Unión Europea, y le explicó. Entonces, la persona sentada al lado de él dijo, muy interesante. Entonces, la Unión Europea es como una compañía de seguros, ¿sí? Y esta definición de la Unión Europea por muchos años fue muy popular, ¿no? Luego hubo otra definición que se planteaba a la Unión Europea como un objeto político no identificado, ¿sí? Que era muy lejano, pero todo esto implicaba un desconocimiento de lo que realmente hacia afuera. Y ahora la que me llamó la atención es de que parece más cercana, que la Unión Europea es una organización no gubernamental con mucho dinero, ¿no? Entonces esto quizás se acerca más a lo que hace la Unión Europea, que es capacity building, ¿sí? Construir capacidades en otros lados, quien lo quiera o quien no lo quiera. Eso ya está en la opción de los países. Y al final, una de las cuestiones que quizá llevan a entender, y aquí Javier Niño lo explicó muy bien, es cómo el asunto que es un reto existencial de alguna manera para la Unión Europea, que es la guerra en Ucrania, no es entendido así en América Latina. ¿Sí? Son las percepciones, son los cálculos políticos lo que lleva a esa diferencia entre las percepciones. Entonces, estos son unos elementos para recopilar la riqueza de la que se ha hablado y en el que creo que las percepciones tienen un papel importante. Entonces, cuando planteaba o cuando abrí con el QR, ¿pudieron abrir el QR? Entonces había una pregunta que les había planteado, quizá para iniciar un poco acerca de la problemática para estudiar las percepciones. Entonces, algunas de las respuestas que se plantearon, vamos a verlas. Y aquí no me permite. Ya sé. Permítanme un segundo. Es aquí, y luego aquí, y luego aquí. Ok, entonces vamos a ver algunos de los resultados. Entonces, la pregunta que se planteaba, ok, ya me está haciendo quedar mal este asunto. Okay. Bueno, pero yo les puedo leer que lo alcanzo a ver aquí claramente. Present. Ok. La historia colonial es lo que define percepciones. Bueno, hay un apartado en la declaración final que se refiere a esto, que es una novedad, ¿sí? Por primera vez. Los medios de comunicación, ¿sí? Esto me reló de los medios de comunicación. Creo que ha habido un debate aquí en los días anteriores sobre cómo se desarrollan estos diálogos autorreferenciales, que solamente leemos lo que nos interesa leer, pero no tenemos una diversidad con los medios de comunicación. Puede ser importante. Las relaciones entre personas, cultura e historia, también los estereotipos, ¿sí? Sí, y los estereotipos juegan un papel importante, pero bueno, o sea, hemos visto de que las percepciones cambian sobre el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo esos estereotipos cambian? Historia, migración, de alguna manera, estos interacciones, estado social, que entiendo que sería un poco los modelos de desarrollo que quizá nos hacen comunes, el nivel de desarrollo y cultura del país. Bueno, estas son algunas de los elementos que ustedes están poniendo sobre la mesa. Con respecto a lo que hemos aprendido, y cuando digo hemos aprendido, porque la gente trabajando estos temas de percepciones en general y percepciones en
en la Unión Europea de manera más particular. Es un grupo relativamente pequeño cuando lo comparamos con otras comunidades epistémicas de ciencia política, democracia, es un grupo relativamente pequeño. Y lo que hemos aprendido es de que, número uno, las percepciones con todos los métodos que se plantea solamente una foto, que quizá para el momento que vemos esa foto ya las cosas cambiaron. ¿Sí? Y eso es de alguna manera problemático, pero nos ayuda de alguna manera a tener un input para la política pública. Sí, entonces yo creo que tiene un valor. Aquí algunas de las cosas que nos hemos enfrentado cuando vemos las percepciones de la Unión Europea, que no se entiende muy bien la diferencia entre Unión Europea y Europa. Y en algunos casos se habla de lo mismo, pero en otros casos se habla de cosas diferentes. Sí. Y esto es un reto analítico. El otro es de que hay externalidades a la relación Unión Europea-América Latina. A veces lo que hace China o lo que hace Estados Unidos influye, u otros elementos que básicamente son externalidades que llegan a América Latina o Europa y cambian la percepción. ¿Sí? La guerra en Siria, por ejemplo, afectó la percepción de la Unión Europea. Sí, por la capacidad de respuesta, aunque se volvió un reto para la Unión Europea en un momento dado, bueno, planteaba que la Unión Europea tenía una capacidad de respuesta muy limitada. Otros elementos tienen que ver con los liderazgos locales, cómo pueden influir la opinión pública. En el reporte de 2015, cuando entrevistamos estudiantes, de 30 estudiantes en México, solo uno mencionó el problema del colonialismo. Sí, y México, como América Latina, han sido 200 años independientes, solo uno. Pero el presidente López Obrador ha enviado mensajes severos al Parlamento Europeo, no muy diplomáticos, yo diría que irrespetuosos, en el que menciona el pasado colonial. ¿Sí? Y de que se deben pedir disculpas. España, sobre todo, debe pedir disculpas y los europeos. Y sigue insistiendo. Y cuando entrevistamos a los estudiantes en 2021, un número mayor de estudiantes hizo referencia a ello. Entonces, los liderazgos locales juegan un papel importante. El otro es el elemento de alineamiento o desalineamiento liberal. Y liberal entendido, dejemos de lado lo neoliberal, como las prácticas que implican participación en elecciones, que implica transparencia. Y hay una ecuación, y esto con Lorena Ruano estamos viendo los números, y básicamente, aunque no hay causalidad, hay correlación entre cómo ciertos países se degrada las prácticas liberales y cómo se alejan de la Unión Europea. ¿Sí? Y conforme las prácticas generales liberales son usadas, hay un acercamiento. Esto se puede entender muy bien que se plantea en la modernización del Acuerdo México-Unión Europea y la modernización del Acuerdo México-Unión Europea-Chile. ¿Sí? Y si uno ve estos indicadores, parece que va por ahí. Y el otro son los filtros culturales. ¿Sí? Los estereotipos que se mencionaban, algunos se mantienen ahí y a veces los filtros culturales tienden a hacer un refuerzo con el papel de los líderes locales. Y aquí el caso es Venezuela, ¿sí? De que no tenemos información de los años 90 en Venezuela, pero probablemente la percepción de la Unión Europea no era tan negativa. Pero a partir de Chávez, y vamos, son 20 años de un liderazgo que habla de un nuevo orden internacional, se crean filtros culturales que básicamente en la prioridad de cómo se observa el mundo cambian esas visiones. ¿Sí? Entonces, estos son algunos elementos. Sin ir en la parte académica, y para hablar de esta foto, solamente me gustaría compartir brevemente algunos de los problemas analíticos para las percepciones. Y aquí el grupo de gente preocupada o que le interesa el tema de las percepciones, básicamente las fuentes son limitadas y sobre todo con lo que se refiere a encuestas y a métodos. Hay dos documentos de la Fundación Carolina, uno que Lorena Ruano publicó ayer, que ya está disponible, otro que en enero de este año también está en la página
de la Unión Europea, en la que básicamente hay una compilación de las distintas fuentes que están haciendo percepciones. El latinobarómetro es importante. Pero lo que sucede en el latinobarómetro, que habla muy bien y es un instrumento de mucha ayuda para temas latinoamericanos, con respecto a las percepciones de la Unión Europea, solamente se plantea una pregunta. Desde 1997 se ha planteado una pregunta y no ha sido de manera consistente con respecto a qué opina sobre las relaciones de su país con la Unión Europea. Entonces tenemos alguna información longitudinal en ese aspecto que está muy bien, pero es esporádica y solamente es una pieza, ¿sí?, de toda la encuesta, que tiene mucho valor del latinobarómetro. La otra fuente es este esfuerzo del CIDE en México, que es México, las Américas y el mundo. Pero el problema con la Unión Europea es el mismo. Hay un espacio que se dedica al estudio de la Unión Europea, es muy limitado. Recientemente, el Center for Latin American Studies en American University ha lanzado una serie de encuestas con respecto a la percepción de China en América Latina. Y esto de alguna manera, pero también vienen algunos elementos sobre Europa. Y finalmente, la parte en la que creemos que hay una metodología más completa ha sido el reporte de 2015-2021 que nos pidió la Comisión Europea y que se publicó, el cual es un bodrio, ¿no? O sea, infumable en el sentido de que son 4 tomos. Y se plantea un análisis detallado. Entonces, si ustedes tienen el ánimo de ir en todo el nitty-gritty de todo este análisis, es realmente un instrumento muy importante, pero también la lectura a veces es un poco complicada. Entonces, tomaré 2 elementos de esto, ¿no? ¿Y por qué este estudio de la Comisión Europea, que está disponible en línea, es, digamos, importante? Porque no se habla de un solo método. El Latinobarómetro y otros hacen la encuesta. Sí, alrededor de 1.500 personas por país, que nos da una idea. En este caso, lo que se hizo es plantear 12 países en el mundo, socios estratégicos de la Unión Europea, en el que al mismo tiempo lo que hicimos fueron encuestas, fue el análisis de la prensa escrita, que nos plantea otra estructura en el mismo tiempo, para hacerlo sincrónico, el análisis del social media, que también es fundamental en estos tiempos, y las entrevistas. Entonces se combinan 4 métodos para las percepciones y quizás sea un poco más claro este análisis. Entonces, el tercer elemento, los 2 elefantes en el room, ¿no? Y aquí el documento de Lorena Roano, que se publicó ayer en la Fundación Carolina, habla de la Unión Europea como actor normativo. ¿Sí? Yo tendería a decir más que hay referentes normativos. Porque cuando hablamos de la Unión Europea como actor normativo, también Estados Unidos es un actor normativo, ¿sí?, como lo es China. Entonces, en este sentido, pasaría a la segunda pregunta, ¿sí?, que les plantearía, y aquí creo que lo que tengo que hacer es hacer lo siguiente. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál de los 3 países tienen... No, todavía no termino. ¿Cuál de los 3 países tiene una... ¿Cuál de los 3 países tiene una imagen más positiva en América Latina? ¿Estados Unidos, China o la Unión Europea? Entonces, ¿ya lo pueden ver en su teléfono? Ok, bueno. A ver, ahí está el QR nuevamente. Están organizando una campaña de redes ahí en la esquina, para modificar. ¿Ya funciona? Han aprendido las encuestas. Aunque sale la primera pregunta. Ahí ya está la... A ver, ahí. Esto funciona muy bien, yo creo que es
intercambio entre Estados Unidos y Europa que no lo permite que funcione bien. La encuesta está en legal. Ah, ok, solo aquellos que contestaron en la primera. La encuesta está en legal y no en DINA 4. Ok, bueno, pues entonces. Ok, bueno, entonces esto es muy cool cuando funciona. Settings. No, no los dejan contestar. Ok, bueno, hagámoslo de manera tradicional. Entonces, si les hago la pregunta, ¿cuál de los 3 países tiene una imagen más positiva en América Latina? Digamos su instinto, ¿qué les dice? 1, Estados Unidos. ¿Nadie? 1, 2, 3, 4, 5. Para que sepan cuáles tienen que elegir. Ok, sí, son Estados Unidos, China o la Unión Europea. Primera opción, Estados Unidos. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 7, 11. China. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Unión Europea. Vaya. Pues muy bien, me parece que es la mayoría, ¿no? Que es la mayoría. Bueno, aquí el reto es de que tal pareciera de que responder esa pregunta es un poco difícil, porque allá es donde hacía la referencia a las metodologías. Depende cuándo se pregunta, ¿sí? Y depende del momento, ¿no? Entonces, sin embargo, tenemos alguna recopilación de esa información. Entonces, en primer lugar, lo que vemos, y aquí Pew Center tiene un papel muy importante, no lo mencioné, pero Pew Center también es esporádico en ciertas encuestas que nos interesa. Entonces, cuando hablan de la opinión de los Estados Unidos en 23 países, bueno, al día de hoy, vamos a la semana pasada, hay una tendencia positiva, ¿sí? Y en el caso de América Latina, como se puede ver aquí, en el caso de América Latina, vemos de que hay una percepción positiva en Brasil, México y Argentina, que es bastante alta con respecto a Estados Unidos, ¿sí? Pero esto, de alguna manera, tiene que ver con también con quién está al frente de los Estados Unidos y de las políticas. Entonces, ustedes lo que pueden ver en la parte derecha es la confianza en el presidente de los Estados Unidos, y ustedes verán que con Donald Trump básicamente está lleno de azules, que significa que había poca confianza, ¿sí? Y con Biden lo que pueden ver es de que no hay bajos, básicamente son verdes, y que básicamente hay confianza, y de que hay una tendencia positiva a la percepción de los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos juegan un papel importante en las percepciones, sobre todo si uno lo ve también en materia de comercio, presencia de las empresas estadounidenses en la región. Ahora, con respecto a China es interesante porque China como actor económico tiene alguna presencia importante, en América Latina, pero como actor político y como recepción de entender a los chinos no como algo lejano, es algo más reciente. Entonces, lo que vemos en esta información de 2022 de una encuesta de American University y CRIES, básicamente hay unos findings que son importantes. En primer lugar, que el nivel de influencia de Estados Unidos y de China es importante, más importante que en otros casos. Sin embargo, el nivel de confianza, y eso se ve hacia arriba, de otros países es más importante el de Alemania, el de Japón, el de España, el de Francia, el del Reino Unido, ¿sí? Entonces hay una diferencia entre la influencia y la confianza, ¿sí? Y esto es lo que esta gráfica nos dice. Ya en ese sentido, Europa hay más confianza en estos países por digamos, la tesis del alineamiento liberal, ¿sí?
de que todavía se entiende que las instituciones españolas, en términos de democracia, son sólidas, ¿sí? Y que esto se puede replicar, ¿no?, en América Latina. Pero, lo que es interesante con respecto a Estados Unidos y China, en este caso, es de que fuera del tema de seguridad internacional, los Estados Unidos está a la par en las percepciones en América Latina de China y Estados Unidos, pero China sobrepasa a los Estados Unidos en el área de comercio y inversión extranjera directa, ¿sí? Entonces, se refleja muy bien en las percepciones el papel que China tiene en esta región, ¿sí?, que disminuye comparativamente la influencia de los Estados Unidos fuera del tema de la seguridad, ¿sí?, que es ahí donde parece que China no tiene un aspecto importante. Ahora, el nivel de confianza o el nivel de la influencia de China en los países, ustedes pueden ver ese mapa. Parece que que Sudamérica tiende más a diversificar el aparato productivo y por lo tanto a tener mayor presencia china, y como uno viaja más hacia el norte es menor, pero aún así muy influyente. Pero ese mapa lo que nos indica es que con distintas tonalidades de verde China está presente. Pero la otra parte importante que nos llama, que esta encuesta nos pone sobre la mesa, es de que cuando uno habla del nivel de influencia comparado con el nivel de confianza de los medios de comunicación, y alguien mencionó los medios de comunicación como una parte importante de la presencia o de cómo las percepciones se manejan, la BBC, Francia 24, CNN, tienen un nivel de confianza alto en América Latina. ¿Quién es más influyente? CNN, al día de hoy, ¿sí? Pero lo que llama la atención ahí es de que el canal chino RT, Russia Today, de alguna manera tienen un nivel de confianza. Y esto está quizá en función de que el grupo editorial de China y de RT que hace los programas para América Latina es progresista, es crítico del sistema, es crítico del capitalismo salvaje, ¿sí? Y eso le da una cierta credibilidad, pero no un nivel de influencia, ¿sí? Y finalmente Telesur, que parece que no hay confianza en Telesur y el nivel de influencia es muy limitado. Entonces parece que a veces las encuestas nos dicen algo que puede ser relativamente con cierta confiabilidad, ¿sí? Ahora, la FES también ha participado en este tipo hizo un estudio el año pasado que creo que es muy importante, basado en la metodología de encuestas. La Fundación Friedrich Ebert, ¿sí? Y yo creo que es de gran valor. Es de gran valor esta encuesta. Y aquí nos dice de alguna manera, cuando se plantea la Unión Europea, China y Estados Unidos, en un margen de 100, qué calificación le daría en términos de la confianza a estos tres países. Entonces, ustedes pueden ver ahí algunos de los resultados. Hay países que hay alta confianza a los tres, en otros no tanto, pero lo que nos lleva a esto, y lo comentaba con Diego Mellado, es de que cuando se analiza la Unión Europea con América Latina, no entender cómo otros actores juegan un papel importante como referentes normativos, y ahí la Unión Europea no es el único referente normativo, nos plantea un panorama totalmente diferente. Y lo que le comentaba Diego, no se te olvide que alguien haciendo diplomacia pública como tú lo haces, también está haciendo diplomacia pública en Estados Unidos y también está haciendo diplomacia pública en China, ¿sí? Entonces, este elemento de trabajar en la percepción está en estos tres países que juegan un papel importante en China. Sí, bueno, esto habrá una gráfica. Sí, hay.
Sí, y entonces aquí lo que se va a plantear y lo que tenemos en otra gráfica más adelante, vamos a ver que la percepción de la Unión Europea en Venezuela ya tiene 20 años, que tiende a ser negativa, ¿sí? Y la confianza también, ¿sí? Sí, sí, si me permite un comentario sobre eso, profesor. Creo que habría que matizar en los datos. Podemos tener confianza en la institucionalidad democrática de la Unión Europea, pero hay una realidad. La percepción pública es que los europeos nos dicen cosas bonitas y cosas buenas, cosas que hay que hacer. Pero el poder de decisión real está en Washington para nosotros. O sea, entre lo que decía Washington y Pekín, lo que hagan los europeos es un poco, se percibe al menos, no estoy diciendo que sea así, pero se percibe al menos como periférico a lo que haga Washington. Es decir, la percepción es, Europa lo sancionó porque Estados Unidos lo sancionó, lo siguieron. O sea, no tuvieron un criterio autónomo. Claro. Y cuando hay elecciones, Europa puede intentar reconocer elecciones, como esperemos que lo haga. Pero al final, si Washington no las reconoce, Europa las reconocería paralelamente. Ese es el gran gap de confianza que existe en la capacidad efectiva de acción de la Unión Europea en Venezuela y me atrevería a decir en otros países de América Latina. Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que eso pone en perspectiva muy claro ver la Unión Europea con respecto a otros actores. El estudio que se hizo en 2015-2021 nos arroja algunos resultados. En general, estos son los países que se incluyeron en el estudio: Brasil, Canadá, China, Indonesia, Japón, Corea del Sur, México, Rusia, Estados Unidos, Sudáfrica, Colombia, Indonesia y Nigeria. ¿Sí? Entonces, el resultado, una interpretación de esto es de que la imagen de la Unión Europea aislada como variable, sin entender esas otras externalidades, Estados Unidos y la Unión Europea, tiende a ser positiva si comparamos 2015 y 2021. Solo en un país, básicamente, sufrió un retroceso, y este es en China, ¿sí? en estos dos periodos, ¿no? Y aquí yo creo que tiene que ver mucho, si uno revisa la agenda bilateral, que hay un deterioro de las relaciones con la Unión Europea. Y si queremos más o menos tener una idea de qué tan positivas son las percepciones de la Unión Europea en estos países, si sumamos la opinión muy positiva y positiva, tendremos que hay países que la posición positiva, muy positiva, está entre el 60 y el 80%, que es Nigeria, Indonesia, Colombia, México, Brasil, India y Sudáfrica. Entonces, en esos países tiende a ser muy positiva. Si planteamos la suma de entre 40 y 59%, en Estados Unidos, Corea del Sur y Canadá, esa visión no es tan positiva. ¿Sí? Y si planteamos países que la opinión positiva esté entre un 20 y un 39%, ese sería el caso de Rusia, China y Japón. ¿Sí? La otra parte, cuando se plantea la percepción de la relación con la Unión Europea, en el análisis de estos dos periodos, 2015-2021, encontramos alguna diferencia. Mientras se plantean que las relaciones con la Unión Europea desde China se han deteriorado y por lo tanto responde a la falta de confianza, en el caso de los Estados Unidos también las relaciones se consideraron en 2021 menos positivas que en 2015. Y aquí parte de la explicación es que toda la ola Trump, y es aquí donde los liderazgos locales, los medios de comunicación juegan un papel importante. Básicamente, yo me atrevería a decir, si hacemos este estudio ahora, probablemente la visión sería diferente. ¿Sí? Se regresaría a valorar de manera más positiva la relación de Estados Unidos con la Unión Europea. Ahora, los elementos que describen la relación o la percepción de la Unión Europea, y después de ver el fracaso con Menti, quizá de manera general, si les planteo la pregunta, ¿cómo describirían en una palabra a la Unión Europea? ¿Qué dirían?
modernidad, progreso, normativa, no, integración, allá, democracia, sueños, un sueño, ok, sí. Entonces, estos descriptores de alguna manera están en línea con lo que este estudio planteó. Y lo que vemos es de que cuando se consideran estos 12 países, básicamente las mayores referencias positivas o cómo se identifica la Unión Europea es con modernidad, ¿sí? al día de hoy. La otra parte es lo multicultural. Con todos los problemas de extremas derechas, se entiende todavía como un modelo multicultural. El otro elemento es la eficiencia. Sí, a pesar de todos los problemas de los distintos niveles de gobierno, funciona. Sí. Se plantea, y es un poco ambiguo, como se relaciona con fuerza. ¿Sí? Fuerza no necesariamente en el aspecto militar, sino como una fuerza que tiene la posibilidad de plantear reglas del juego. ¿Sí? Y lo que es interesante es de que el descriptor de arrogante o hipócrita solamente se presenta en Rusia y en Rusia. ¿Sí? Entonces, esto nos dice básicamente los descriptores de la Unión Europea cómo se pueden ver desde esa perspectiva. ¿Sí? Una pregunta. Sí. El término quizás de todos, en modernidad sería el menos quizás, que puede tener más sentido, porque uno podría pensar modernidad tecnológica, modernidad en el... No, solo para pensar si ese no es más problemático, el de modernidad, ¿no? En el sentido de lo que es un término casi entre histórico, filosófico, tecnológico, ¿no? Mientras que arrogante u otros son quizás más precisos en su definición. Sí, no hay un elemento de ambigüedad. Sin embargo, cuando se planteó en las entrevistas, bueno, ¿qué entiendes por modernidad? Algunas de las explicaciones tenían que ver con las instituciones. Básicamente, aunque hoy la democracia es un bien público y colectivo, básicamente, bueno, se genera en la historia europea. La propia Europa siente que tiene problemas en muchos países de modernización. Sí, tiene que ver sí. con modernidad, pero por ejemplo en Francia, en Alemania, hay mucho debate interno sobre la dificultad de modernización, ¿no? Sí. Sí, no, totalmente, sobre todo, un poco especulando en esa línea de trabajo. Por ejemplo, si se plantea de la digitalización, evidentemente la respuesta en Asia será de que no es muy moderna la Unión Europea, que es la más digitalizada del mundo, ¿no? Entonces, pero en general hay una idea de que, bueno, hay un elemento de modernidad política y económica, pero ese comentario es importante. Finalmente, en esta parte, cuando se habla del liderazgo de la Unión Europea entre 2015 y 2021, y se plantea la posibilidad de que pueda pasar que la Unión Europea tenga más liderazgo en el futuro, y el otro, si es deseable. ¿Sí? Entonces, cuando planteamos aquí si esto es deseable, a la posibilidad de que se plantee, vemos de que hay países que están en este cuadro arriba, que son Nigeria, Indonesia, Colombia, India, Brasil. México sale un poco ahí, pero también lo considera alto, de que es deseable y factible que la Unión Europea tenga más liderazgo. Y si vemos esta parte, creo que es muy claro que Japón, un cierto escepticismo, yo creo que en general es escepticismo, sobre todo porque hay una gran dependencia en el elemento más importante, que es la seguridad con Estados Unidos, y bueno, hay un acuerdo con la Unión Europea en materia comercial, pero el comercio no es tan significativo. Rusia y China, que plantean también que no es deseable ni es factible que la Unión Europea tenga un papel más fundamental en los próximos años. Y esto también creo que se puede explicar por elementos geopolíticos.
¿sí? De dónde se está alocado. Ahora, con América Latina, esto es, si planteamos, extraemos la información de Latinobarómetro y sacamos el promedio de las percepciones en estos 20 años, no las tendencias, el promedio en 20 años, ¿sí? Lo que vemos aquí es de que, en primer lugar, la tendencia dominante en estos países es de que las relaciones han sido buenas, en general, el promedio de todos estos años, pero en el caso de México y Venezuela se plantea que las relaciones no se valoran que sean tan buenas como en el caso de Brasil o Argentina o Chile, ¿sí? Hay mayores elementos de fricción. Si se ve que si las relaciones son muy buenas, bueno, aquí la respuesta es más limitada, ¿sí? Argentina, básicamente un nivel muy bajo de decir que las relaciones son muy buenas, y esto también lleva a Venezuela y Brasil, también plantea que las relaciones no son muy buenas, son buenas, pero no muy buenas. Y básicamente si vamos a las relaciones que son muy malas, lo que vemos es de que básicamente el promedio más grande se plantea en Venezuela y México, ¿sí? En estos 20 años. Pero esto se ve lo que hay que plantear aquí es de que ha habido un deterioro de la imagen de la Unión Europea y básicamente lo que vemos es de que bajos que se han planteado por año en Chile fue en 2020, que fue el más bajo que se ha planteado de relaciones negativas. ¿Sí? Y esto yo supongo que tiene que ver con la modernización del acuerdo y de plantear, bueno, la Unión Europea tiene una visión extractivista y esto llevó a todo un debate. ¿Sí? En el caso de Colombia también se empezaron a plantear nuevos bajos en la percepción, ¿sí? O sea, más percepciones negativas como en el caso de México y Brasil, y todos estos en los años 2010 y adelante. La pandemia también influyó ahí, sobre todo en las entrevistas, lo que notamos y en el análisis de prensa, hay una crítica a la Unión Europea de primero nosotros y luego ustedes, sobre todo con las vacunas, ¿no? Claro. Y esto fue generalizado. Sí, es una campaña que, bueno, Diego Mellado estaba en Perú y planteó qué tan complicado era esto, ¿no? Por motivos de seguridad y por todo lo que sabemos, sobre todo por la innovación de tener vacunas que fueran certificadas, ¿no? Entonces, ahora, pero si vemos, sí. La Unión Europea igual no llegó a Venezuela por un tema político, pero la Unión Europea en plena pandemia hizo el programa COVAX, que sobre todo, por ejemplo, en Centroamérica, el 70% de las vacunas que llegaron vinieron directamente de la Unión Europea y no vinieron de las chinas compradas por los países latinoamericanos. De hecho, hubo problemas precisamente con Venezuela, Nicaragua, porque, claro, los chinos vendieron unas vacunas que luego, como la Sputnik y tal, que todo con franqueza, en muchos casos no funcionaron. O sea, de hecho, el programa más importante fue el desarrollado por la Unión Europea. Lo digo para un poco... Sí, pero si me lo permites, como europeísta, ¿no? Y habiendo seguido muy de cerca esa cuestión, incluso con el alto representante, con las autoridades españolas, ¿no? La acusación latinoamericana, que en un momento dado formula López Obrador y otros líderes, de acaparamiento de vacunas, y la posición adoptada por la Unión Europea, contraria a la activación de las cláusulas de emergencia en las normas sobre protección de patentes, ¿no? Que permiten un levantamiento temporal y extraordinario de la protección de las patentes. La Unión Europea fue la última, ¿no? en admitir que había que levantarlas. Estados Unidos fue el primero, ¿no? Todo esto, el hecho de que las vacunas rusas y chinas llegaran mucho antes, el hecho de que cuando COVAX salió a comprar vacunas con dinero europeo, no había vacunas que comprar porque las habíamos comprado nosotros antes, nosotros los países ricos, todo eso ha dejado, y tenemos que admitirlo, ha dejado, digamos, un coste en términos de imagen difícil todavía de evaluar. Lo dije el primer día en mi conferencia. La Unión Europea ha sido la primera que autorizó, de las potencias productoras, que autorizó la exportación de vacunas. Incluso teniendo necesidad, Estados Unidos no lo hizo. A pesar de que había adoptado esa posición en la OMC, no permitió la exportación de vacunas. La Unión Europea lo hizo. La Unión Europea ha sido la mayor exportadora de vacunas. La Unión Europea ha sido la mayor donante de COVAX. La Unión Europea ha sido
¿no? La que más vacunas ha donado, en concreto en América Latina, mucho más que Rusia y China. Pero la percepción que ha quedado es la otra, ¿no? Y esto, digamos, lo digo con una base empírica relativamente frágil, ¿no? Porque todavía necesitamos algunos estudios más de opinión, etcétera, ¿no? Pero creo que es importante también que no nos hagamos trampas al solitario, ¿no? En cuanto al análisis de cómo estamos la Unión Europea en relación a América Latina, ¿no? Pero, a ver, yo mismo he incumplido la norma de dejar terminar al profesor, pero como estamos siendo de forma dialogada, veo que hay muchísimas preguntas. Rogaría, ¿no?, que hemos dejado, incluso para mí mismo, hemos dejado algunas palabras, pero rogaría que permitiéramos al profesor terminar, ¿no?, la intervención para tener después el coloquio, porque podemos volver sobre ese tema justamente del impacto que ha tenido la pandemia, entre otros elementos, en la percepción, ¿no?, en la valoración de la Unión Europea. Sí, quizá regresando al asunto de las vacunas, tiene que ver cómo las distintas variables que influencian las percepciones están en juego, ¿no? Porque sí, hay una frase de Josep Borrell que dijo ayer que va en la línea de sí lo hemos hecho, pero lo pudimos haber hecho más rápido, ¿sí? Pero hay reglas que seguimos y son 27 países. Entonces eso él lo hablaba con respecto a Ucrania, pero si hablamos de el caso de las vacunas, bueno, también se aplica. ¿Sí? De que es más lento, pues también en Estados Unidos es el mismo caso, tiene que ir por una serie de agencias y toda la descarga financiera, entonces es más complicado. Mientras en el caso de Rusia y China, bueno, uno no tenía muy claro qué efectos secundarios y llegaron antes, sí, pero nada nos asegura de que fueron efectivas, sí, porque los estándares eran menores. Entonces, esto afecta de manera negativa las percepciones. Ahora, si vemos esto con respecto al latinobarómetro y vemos entre 2000 y 2020 algunas de las percepciones con respecto a la Unión Europea, vemos de que hay irregularidades en las percepciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia. ¿Sí? Aquí no está Venezuela y no sabemos la información porque no se incluyó Venezuela en esta pregunta por Latinobarómetro. Entonces tenemos ahí un vacío de información. Sí, pero los países que se ha hecho la pregunta de manera consistente en estos años, esto lo podemos leer de alguna manera. De estos países, la percepción de la relación con la Unión Europea ha sido más negativa como tendencia general en Argentina, ¿sí? Seguida de Brasil, luego México, y tiende a ser más positiva en el caso de Colombia y en el caso de Chile. Entonces, pero la otra cosa que también hay que leer en todos estos números es lo siguiente, es de que básicamente, si solamente nos enfocamos en esta parte, vemos de que ha habido una tendencia decreciente, ¿sí? Entonces hay una cierta erosión de la percepción de la Unión Europea en América Latina como tendencia general, pero hay que ponerlo en su contexto. Ha sido relativamente positivo en los últimos años. Ahora, cuando se plantea la relación de la Unión Europea en los tres países que estuvieron en el estudio de la Comisión Europea, y se hace la relación de la Unión Europea o la relación de ese país con la Unión Europea y con otros países. En el caso de Brasil hay tendencias más positivas a considerar la relación con los Estados Unidos de manera más positiva. Con Japón, yo creo lo podemos entender por la migración y por la gran presencia japonesa en Brasil, y luego la Unión Europea, ¿sí? Entonces, la parte positiva de esto, si lo comparamos, por ejemplo, con las relaciones con Rusia, es de que en estos tres casos, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, en Brasil la tendencia es más del 50% muy positiva. ¿Sí? Entonces, está bien, pero tiene una presencia más importante en términos de una relación más positiva, Estados Unidos y Japón. En el caso de Colombia,
tal pareciera de que la presencia de la Unión Europea tiene una visión más positiva después de los Estados Unidos. Yo creo que esto está muy vinculado al papel en el proceso de paz. Según entendimos del estudio y de las entrevistas, ha sido el elemento central. ¿Sí? Y la Unión Europea de alguna manera ha mejorado la imagen en Colombia porque ha contribuido con distintos mecanismos al proceso de paz, mientras los Estados Unidos han contribuido desde otra manera. Sí, quizá la visión es un poco más complicada, pero aún así, bueno, hay un acuerdo de libre comercio. No debemos olvidar que los acuerdos de libre comercio, el que pone el tono son los Estados Unidos. Si ustedes ven la temporalidad de los acuerdos de libre comercio, primero es con los Estados Unidos y luego con la Unión Europea. La Unión Europea va detrás. Fue primero Estados Unidos, Chile, Estados Unidos, México, Estados Unidos, Colombia, y luego Unión Europea, Colombia, Unión Europea, México. Entonces, esto es algo importante. Y en el caso de México, tal pareciera de que la Unión Europea ha sido un poco más problemática en términos de la visión positiva. Cuando se plantea la relevancia de si la relación es positiva, en primer lugar Estados Unidos, por razones obvias, seguida de China, que tiene una presencia muy importante en materia económica. Y luego Japón es observada también de manera positiva, y más recientemente, yo diría que esta es una anomalía de la encuesta, es Rusia. ¿Sí? Algo que llamó la atención en el caso de la invasión a Ucrania es de que en el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso mexicano, después de la invasión, se invitó al embajador ruso y una serie de parte de la izquierda tradicional mexicana hizo esa invitación. ¿Sí? Y el presidente de alguna manera ha planteado que esto no es una invasión, que esto es una guerra. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tal pareciera de que quizá este elemento con Rusia es temporal. La otra parte es de que Rusia, con las Sputnik, creo que sean las vacunas, llegó primero, antes que todos, a México. Sí, entonces esto plantea también algo que quizá de manera temporal puede afectar la percepción o ayuda a la percepción positiva de Rusia, mientras los europeos básicamente eran las vacunas para ellos. El acuerdo de libre comercio ha sido la modernización muy complicada. En el caso de la energía, las reformas internas en México, pues ya llevó a que Iberdrola se fuera de México. Entonces, ha habido un deterioro por distintas razones. Yo diría que la explicación de esto es el desalineamiento liberal que ha pasado entre la Unión Europea y México. El liderazgo, aquella gráfica que anteriormente se presentó, si es deseable, ¿sí? O si es factible, cuando hablamos en el caso específico de México, vemos que la Unión Europea se plantea en un 70%, 80%, que es deseable y es factible, pero se plantea también que en el caso de China y Estados Unidos y Japón también es deseable y factible. Esto responde también a las opiniones en las encuestas. En el caso de Colombia, tal pareciera que Estados Unidos y la Unión Europea van más adelante cuando planteamos lo factible y lo deseable. Y en el caso de Brasil, básicamente tiene un papel importante la Unión Europea, superado en gran medida por el papel de Rusia. ¿Sí? Entonces, los descriptores para el caso de América Latina, hablábamos de multiculturalidad, pero si nada más sacamos el caso de América Latina, en el verde más oscuro, ustedes ven que el descriptor de moderno, con todo lo que Pablo comenta de la ambigüedad que pueda plantear lo moderno, básicamente en los tres países es más alto. Se plantea como modernidad la Unión Europea. Luego sigue la eficiencia y la fortaleza, ¿sí? de la Unión Europea. Con alguna variación, en Brasil y México se plantea de manera más importante estos dos elementos de la eficiencia y en Colombia se plantea más importante la eficiencia, mientras en Brasil y México se plantea como más importante la fortaleza. ¿Sí? Y básicamente aquel descriptor de arrogante
hipócrita, tiene una percepción muy baja, ¿sí? En ambos casos, de no más del 5%. ¿Sí? Con respecto a los temas, se ve que básicamente la importancia de la Unión Europea no es necesariamente desarrollo. Como inversor en temas climáticos, en temas de desarrollo, en temas de derechos humanos, tiende a ser alta. Ustedes ven en los círculos verdes que básicamente llega en alguna medida entre los 80s y los 90s. Entonces ya cuando se plantea la visión de la Unión Europea temáticamente, se plantea como un actor muy importante en América Latina. La otra parte que para combinar otra encuesta es de que lo que decía Diego Mellado el otro día, decía, tenemos que hacer mucho social media y hablar con los influencers y dejar de hablar de la Unión Europea y hablar de Europa en general. Y hacer que la gente hable con la gente. Si el problema del aborto es debatible o de la eutanasia, dejemos que la gente hable y hablemos más de lo que los europeos hacemos. ¿Sí? Lo cual está bien, ¿sí? Y estaríamos de acuerdo, pero aquí entonces planteamos algún tipo de estrategia que no es necesariamente la Unión Europea, sí, como institución. Probablemente esto es para exportarse y probablemente sea importable, porque genera de alguna manera sinergias, ¿sí? Gente con gente y hablar más de Europa que de la Unión Europea, ¿sí? No queremos que la gente se aprenda cuántos países hay en la Unión Europea, pero queremos que sepan de que los problemas de democracia son similares, bueno, de extremas derechas. ¿Sí? Entonces, si se plantea nada más como Europa, bueno, Europa tiene una gran presencia, pero es básicamente cultural y política. Como se puede ver, ya no se hace la pregunta sobre Unión Europea, son los monumentos, es el viajar a la Unión Europea, es la integración, los reinos, las reinas y entonces, bueno, básicamente vemos que los elementos negativos de alguna manera hay una tendencia no muy alta, ¿sí? Cuando se habla del colonialismo, no es generalizado el hacer una visión contestataria al elemento de colonialismo, sobre todo porque han pasado más de 200 años, ¿no? Entonces, bueno, ya también hay responsabilidades de los mismos países latinoamericanos. Quizá el Caribe sea un poco más diferente. O la discriminación racial, ¿no? Que con todos los problemas que se tienen en la región, básicamente, es peor en algunos países latinoamericanos. Entonces, para concluir, y aquí lo iba a plantear nuevamente en Mentimeter, pero las conclusiones de este reporte fueron recomendaciones, ¿sí? Y la parte que yo plantearía, que lo puse, es Discovering the Hot Water, ¿no? Entonces, un poco a donde llegamos es de que estamos descubriendo el agua caliente, porque cuando hicimos las entrevistas a las delegaciones, y sobre todo uno examinando lo que hacen las delegaciones en la región, básicamente muchas de las recomendaciones que se pueden hacer han sido y están siendo implementadas. Cuando dice, bueno, deberían hacer more social media. Lo han estado haciendo. Pero aquí es donde hay un problema intrínseco de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, ¿sí? Los mismos europeos, y creo que estarán de acuerdo, no entienden muy bien el valor del Parlamento Europeo. Josep Borrell decía ayer que cuando se elige el comisario, probablemente una sugerencia es de que el comisario haga campaña por las familias de partidos políticos, porque desde que yo me acuerdo, el gran problema de la Unión Europea dentro de Europa es que la gente entienda a la Unión Europea. Y parece que eso se mantiene ahí. Entonces, hay un problema intrínseco que hacia adentro y hacia afuera es mayor. Entonces, la diplomacia pública, hablando con la gente en Estados Unidos, dice, y uno ve, van a las universidades, hablan con los partidos políticos, aparecen en distintos medios de comunicación. Y sin embargo, las cosas no cambian, ¿sí? Quizás se pasó de que la Unión Europea fuera una agencia de seguros a que la Unión Europea ahora sea una organización gubernamental con mucho dinero, ¿sí? Entonces, yo cerraría ahí y con esto podemos pasar a un diálogo más circular.
Muchas gracias, Roberto. ¿No? Es un análisis muy exhaustivo, ¿no? Y que nos da una idea, desde luego, muy granular, ¿no? Detallada de esas percepciones latinoamericanas de la Unión Europea. A mí me gustaría comentar, quizás como primera pregunta, y ahora abrimos para nuestros participantes, un dato que aparecía con mucha claridad en la encuesta, si no recuerdo mal, que elaboró la Fundación Friedrich Ebert con Latinobarómetro, que encargó al Latinobarómetro. Era la identificación que hacían los latinoamericanos en términos de relevancia de la Unión Europea, Estados Unidos y China en una serie de áreas temáticas, ¿no? No sé si tienen los datos ahí o podías comentarlo, pero recuerdo que la Unión Europea era percibida como el actor, digamos, más favorable o del que se podía esperar más, ¿no? Creo que era esta la expresión, por ejemplo, en materia de igualdad de género, en materia de defensa de los derechos humanos y de la democracia, en materia de lucha contra el cambio climático, este tipo de agendas, ¿no? Mientras que Estados Unidos solamente tenía una valoración positiva, ¿no? o se percibía como un actor relevante en materia de seguridad y antiterrorismo. Y un dato significativo también, si no recuerdo mal, ahora me corriges, de no ser así, era que como socio tecnológico a quien se percibía como el más relevante era China, ¿no? Bueno, esto era la primera pregunta que yo quería, o comentario y pregunta que quería hacerte. Y si te parece, Roberto, recogemos algunas, ¿no? Para que puedas responder. Lucía Dammert, ¿no? Luego allí al fondo David, después acá. Perdón que les quite un segundo, pero gracias, lo encontré muy interesante. Tengo dos comentarios. Uno, Europa y los europeos no son parte de la vida cotidiana de los latinoamericanos. Los latinoamericanos todo el día tenemos que ver con China porque han llegado y han puesto hasta tiendas chinas. Y uno cuando quiere ir a comprar algo cotidiano que es muy caro, uno va a la tienda china. Y esto no sé en todos los países, pero por lo pronto en los países que yo conozco en el sur, uno dice, bueno, hay que comprar unos audífonos, vamos a los chinos. Entonces los chinos como es un imaginario de algo muy cercano. Y los europeos son, cuando seamos ricos, vamos a tener una educación como Finlandia. Entonces creo que eso es parte de la explicación también en el tiempo, porque China ha ido creciendo, la confianza no es infinita. Pareciera que la gente tiende a decir, bueno, si son 3 países, les voy a poner un poquito a cada uno, ¿cierto? Entonces ahí hay que mirar, yo estoy muy de acuerdo con esta mirada de los tres, más que solamente una autodefinición de Europa. Y lo otro que me parece importante, yo creo que hacemos una súper sobreanálisis cuando pensamos en el tema de las vacunas. La verdad, yo tengo una cuñada que le pusieron la Sputnik y no sirvió para nada. Y todo el mundo sabe en México que te ponías la Sputnik y no era ninguna ayuda. Igual en Argentina, pero no, en Argentina sí, es verdad. Pero mi impresión es que una cosa es la visión de la élite latinoamericana respecto a Europa, y quería preguntarte cómo lo ves respecto a la ciudadanía. Y la duda que tengo es, ¿qué es lo que quiere Europa? Europa quiere que las élites latinoamericanas, los presidentes de los partidos, los parlamentarios, en fin, cuando se sienten a pensar entre con quién vincularse, los valores democráticos, piensen en Europa, o lo que están buscando es que el ciudadano a pie diga, no, Europa es nuestro, digamos, nuestro norte. Y son dos cosas distintas que entonces recaen en dos estructuras y respuestas de política digital, comunicacional, muy, muy, muy diferentes, ¿no? Eso. Yo tengo dos preguntas muy rápidas. La primera, ¿qué papel juega, bueno, viniendo de... Sobre todo considerando Miami como la capital latinoamericana y aquí ahora Madrid también, ¿qué papel juega la diáspora, digamos, latinoamericana en todas esas cuestiones de relatos, percepciones, que no solo, digamos, de América Latina hacia Europa, sino de Europa también hacia América Latina, ¿no? Y la segunda, sobre todo también tu percepción, tu comentario, porque claro, hablamos de la Unión Europea, pero quizá bajando un poco más la percepción, digamos, o sea, el rol que juega dentro, digamos, de esta integración España, ¿no? España y a veces también Portugal, es decir, el tema de relato y también un poco de las perspectivas de España dentro de América Latina. Bueno,
Buenos días. Mi pregunta era un poco relativa al caso que hemos mencionado, que Europa fue la mayor donante de vacunas a América Latina y en cambio la percepción es totalmente la opuesta. Muchas veces nos pasa, y la percepción no solamente en América Latina, sino también en nuestra periferia directa, en caso de Turquía o el norte de África, que se nos ve como un garante de los derechos, del feminismo, de los derechos individuales, todo ese tipo de cosas, pero de puertas para adentro. Es decir, somos referentes para nosotros mismos y tenemos opiniones muy positivas en todo el mundo respecto a la defensa de la libertad de prensa, defensa de las libertades individuales, pero después la aplicación, cuando alguna encuesta que se ha sacado sobre la aplicación que hace Europa de esa defensa de valores fuera, siempre es muy negativa, porque no tenemos o no sabemos transmitir el rol que tenemos en el exterior para defender estos valores. Y muchas veces la posición de arrogante no, pero la posición de ser hipócritas desde una parte del sur global viene en este sentido, de vosotros tenéis una posición muy fuerte respecto a los derechos humanos, pero no la proyectáis fuera. En este sentido, tenemos una ausencia, o se percibe una ausencia de política para defender estos derechos fuera, o los estamos defendiendo pero no sabemos cómo transmitirlos y por eso es esa percepción. Muchas gracias. Una más y ya cerramos esta ronda. Sí, en relación con lo que ha dicho Lucía, porque recuerdo el primer día, no sé en qué charla fue, que se dijo que según un estudio solo como de un 5 a un 10% de los latinoamericanos sabían lo que era la Unión Europea. Entonces, claro, con todo esto de la percepción, pues cómo podemos concluir o conocer cuál es la percepción de los latinoamericanos si es un 5%, que evidentemente no. Y también no solo creo que es las élites políticas, sino pues jóvenes latinoamericanos que yo conozco personalmente y que saben lo que es la Unión Europea, son también las élites sociales, la gente rica que tienen. Entonces, claro, ¿cuál es un poco la estrategia de la Unión Europea para que los sectores populares latinoamericanos la conozcan? O si no les interesa tampoco que la conozcan. Muy bien. Okay. Sí, todas las preguntas están interrelacionadas. Entonces, algunos comentarios generales que creo que responden a todas ellas. La visión temática con respecto a los derechos humanos y la agenda en la que la Unión Europea más o menos se mantiene, tiene una tendencia positiva. El descriptor de la modernidad se refiere a eso, sí, en las percepciones. Pero si planteamos otra pregunta con la efectividad de la Unión Europea y de esas políticas, es muy baja, ¿sí? Y aquí es donde manejamos la parte discursiva y puede ser un poco engañosa. Sí, cuando se plantea la ayuda al desarrollo, al día de hoy el país que más contribuye es Estados Unidos como país individual. Pero la Unión Europea en su conjunto es el actor que más contribuye al desarrollo, ¿sí? Entonces eso está muy claro. Pero si planteamos y vamos a los números, la ayuda al desarrollo, las políticas que se plantean hacia América Latina, y lo dividimos por países y vemos el presupuesto de 5 años, realmente es pequeño, ¿sí? Por país, ¿sí? Entonces, pero es significativo. En este sentido, yo creo de que quizá el problema no se ha explicado bien lo que la Unión Europea puede hacer, ¿sí? Se necesitan 2 actores para que esto funcione. Y en muchos casos no funciona porque de la parte receptora no hay mucha claridad y también de la Unión Europea cómo hacerlo. Pero si vemos los programas, la Unión Europea no cambiará la democracia en América Latina. La Unión Europea no desarrollará las economías latinoamericanas. Y yo creo que en América Latina todavía se piensa que esa ayuda al desarrollo lo sacará de los círculos viciosos que se mencionaban ayer de la pobreza. Y eso no es así. Si vemos los programas por país que se hacen públicos, son programas importantes y están ahí. Programas en comunidades muy pequeñas con respecto a la equidad de género, con respecto a oportunidades para grupos marginados de crear unas capacidades. Entonces, la Unión Europea hace mucho capacity building. Mientras los latinoamericanos no entiendan que todos estos programas tienen efectividad para hacer pequeños laboratorios donde comunidades se beneficien de manera específica,
los mensajes están cruzados, ¿sí? Entonces yo creo que eso se debe explicar muy bien, sobre todo a los que hablan de la Unión Europea. A estas alturas, yo creo que si no se entiende muy bien la Unión Europea dentro de Europa, a nivel de ciudadanos, yo diría que no, yo no me preocuparía mucho porque los ciudadanos latinoamericanos entiendan Europa. Yo lo que me preocuparía más es porque básicamente uno plantea en Estados Unidos lo mismo, ¿no? Cuando entrevista a los Estados Unidos, la gente del Departamento de Estado tiene muy claro y se sabe la Unión Europea perfectamente cómo funciona y mantienen un escrutinio de la Unión Europea. Pero fuera de estos grupos de élites no se tiene una idea, ¿no? Todavía es una compañía de seguros o una ONG, no se entiende claramente. Entonces, seguir insistiendo en eso y vemos de que se tiene que básicamente lidiar con un Goliat, yo creo que no me preocuparía yo mucho con eso. Me preocuparía más en que se difunda claramente lo que hace y que el mensaje sea claro. Estamos en una cumbre birregional porque queremos que se desarrollen capacidades, pero nosotros no les vamos a resolver los problemas. Si hay este alineamiento liberal, generamos confianza y de ahí podemos ayudar. Pero que quede muy claro, nosotros no los vamos a cambiar, porque eso está a nivel interno. Yo creo que es ahí donde el mensaje se necesita refinar. Cuando se hace un mensaje muy de poder normativo y que básicamente la reacción que se puede generar se generan expectativas muy grandes. Y es ahí donde viene la parte negativa. Entonces yo creo que debe haber más claridad en el lenguaje. Cuando planteaba esta parte de las recomendaciones, las delegaciones están haciendo muy buen trabajo. Pero entonces dice, ¿dónde está el problema? El problema es de que como entidad de objeto político no identificado, la Unión Europea tiene todas estas complejidades. Entonces yo creo que el mensaje debe ser un poco de expectativas más realistas que de expectativas muy altas. Y esto yo creo que puede generar más claridad. Con respecto a las... y creo que esto responde a varias de las preguntas, ¿sí? La parte temática es interesante que es contextual y yo creo que también se debe tener el mensaje muy claro. Por ejemplo, en materia de medio ambiente, ciertamente Europa es percibida de manera muy importante en materia de defensa de los derechos humanos porque hay una historia con Estados Unidos de amor y odio, ¿no? Y sobre todo hay una memoria histórica reciente que habla de no las políticas más amigables de Estados Unidos con respecto a la región. Sin embargo, los Estados Unidos también hacen esta promoción de la democracia, los derechos humanos. Si uno ve lo que hace USAID en América Latina, los programas con la Unión Europea son similares. Van a comunidades muy pequeñas a hacer empoderamiento de grupos marginados, le dan dinero a las organizaciones no gubernamentales para promover la transparencia. Y esto genera problemas en muchos países, ¿no? Pero entonces hacen cuestiones similares, pero aquí ya vienen con una mochila, alguien decía, ¿no? Una mochila negativa, y entonces los Estados Unidos tampoco resuena como un promotor de los grandes valores. Pero en materia de medio ambiente es interesante que, por ejemplo, en 2015 se plantea de manera positiva, pero no muy positiva, el papel de la Unión Europea en cambio climático, porque se veía todavía como una imposición. Ustedes nos quieren decir cómo debemos hacer el Amazonas y eso no es correcto, ¿sí? Sin embargo, la percepción, por ejemplo, en materia de cambio climático se incrementa en 2021. Esto es por Bolsonaro, el efecto Bolsonaro. Mientras decíamos hace 5 años que la Unión Europea nos quiere imponer todos estos estándares en la Amazonia, ahora lo que necesitamos es la Unión Europea para quitarnos a este hombre de encima, ¿sí? Y es mejor la Unión Europea hoy que Bolsonaro, ¿sí? Entonces, la parte climática, a pesar de los problemas que se plantearon en la cumbre con respecto a la Amazonia, ahora se percibe de manera más alta. Entonces, hay grandes variaciones y yo creo que de manera temática la Unión Europea tiene una buena percepción, sí, pero hay que explicarla de otra manera, con expectativas realistas, con lo que realmente hace y con lo que realmente puede hacer. Las diásporas. Aquí José Antonio mencionaba muy bien al principio que en el caso de
el Eurobarómetro, creo que se ha planteado varias veces en este reporte, como se ha planteado en otros foros, de que el Eurobarómetro debe incluir las percepciones de europeos con respecto a estos países. Mi entendimiento es de que si observamos los trabajos de Eurobarómetro con respecto a la ayuda al desarrollo, los temas que tienen que ver con derechos humanos afuera, realmente no hay mucha periodicidad. Y yo creo que esto que tiene que ver, por como sucede en muchos lados, que la política exterior no es algo que resuene. Aquí y en muchos lados. En muchos lados la política exterior, quizá fuera de Estados Unidos, es marginal, incluso en Estados Unidos. Lo importante es el estado de bienestar, las pensiones. Y entonces, en ese sentido, yo creo que Eurobarómetro no se ha atrevido, y es una especulación, a avanzar este tipo de encuestas, porque realmente el interés, por ejemplo, en las encuestas de ayuda al desarrollo o de promoción de democracia, no han tenido mucha resonancia. Esa es mi explicación, que es necesario, sí. Los Estados Unidos hace 20 años, 30 años que lo están haciendo con el Council of Foreign Relations, ¿no? Este tipo de encuestas de la percepción de los Estados Unidos. Yo creo que es algo que se debe innovar. Y con respecto a las diásporas, yo creo que aquí, esto lo menciono por las diásporas, ¿sí? Si uno le pregunta a los venezolanos en Europa o en Estados Unidos, que finalmente, o los cubanos, finalmente esas diásporas son las fuentes de información para grupos más amplios, ¿no? O sea, una experiencia personal trabajando con la diáspora cubana en Miami, esto fue hace 20 años para el Consejo Británico. Las entrevistas que hicimos a los líderes de opinión cubanos en Miami, todos ellos nos decían una cosa como formadores de opinión, pero ya en la entrevista off the record nos decían, mira, es que tenemos este grupo que es tan poderoso, de la diáspora, que dicen embargo, embargo, embargo. Pero si hay una política que no ha funcionado en 50 años, no la debemos cambiar. Pero las nuevas generaciones de cubanos no han logrado superar este lobby muy obstinado con respecto a cambiar esa política. Y yo he visto planes de inversión de la diáspora cubana en Miami que dicen, queremos comercio, queremos ir allá, ¿no? O sea, finalmente este ya no es un tema que es tan relevante, pero para las nuevas generaciones cubanas, pero al mismo tiempo, por ejemplo, esa diáspora no permite que se cambie la política por el poder que tienen en el Congreso. O sea, si uno quiere ganar un asiento en Congreso en Florida, tiene que asociarse. Ha pasado que los grupos más relajados y las nuevas generaciones han apoyado a otros candidatos. Eso no ha pasado. Y lo mismo yo creo que sucede en España y en otros lados. Entonces, yo creo que necesitamos hacer más opinión de las diásporas, pero sí, mi instinto me dice que en general esto lo vamos a encontrar dependiendo de la temporalidad. Creo que en Venezuela es más reciente el problema de por qué la gente está en la diáspora y por lo tanto la percepción de Venezuela es muy negativa y tenderán a apoyar políticas duras. Pero, por ejemplo, en el caso de la diáspora cubana, pues hay una división ahí que creo que es muy, muy evidente. Sí. Sí, si me permites abundar sobre este asunto, a ver, es importante recordar que la política de desarrollo tiene fundamentalmente objetivos. La política de desarrollo de la Unión Europea tiene, como de sus Estados miembros, tiene objetivos de desarrollo, pero es también una herramienta de diplomacia pública, ¿no? Y orientada a mejorar la visibilidad y la percepción positiva del país que la otorga. Y claro, la política de desarrollo en la Unión Europea es una competencia compartida. Hemos atribuido a las instituciones de la Unión competencias para desarrollar una política de cooperación al desarrollo común, y los Estados miembros retenemos nuestras propias competencias. Muchas veces escucharán la frase, la Unión Europea es el principal donante de ayuda al desarrollo de América Latina. Sí, sumando a las instituciones y los Estados miembros. Pero en términos de visibilidad eso no funciona, porque la de las instituciones europeas lleva la bandera europea y en los carteles de aquí se ha construido o se va a invertir tal, aparece la bandera de la Unión Europea y las instituciones europeas, y la de los Estados miembros aparecen sus propios emblemas, ¿no? Si es la española, tenemos incluso en las normas de cofinanciación con las ONGs, hay un apartado sobre, ¿no?, la visibilidad
¿no? La exigencia de visibilidad de los logotipos de la cooperación española, ¿no? El logotipo, como decimos coloquialmente, el huevo frito, ¿no? Que tiene que aparecer, y es lógico, porque además tiene que ser así porque la ciudadanía tiene que ver que ese dinero, que es público, tiene unos resultados, etcétera, etcétera. Y hay que mantener el apoyo social, que es muy alto, tanto en Europa como en la Unión Europea, a ese tipo de políticas. Pero esto nos plantea un problema de origen, digamos, de cara a esa otra función, porque aunque decimos la Unión Europea es el principal donante de ayuda al desarrollo a América Latina, ¿no? Eso es un ejercicio contable, ¿no? Porque en la práctica significa que la única, o sea, digamos, de esa cooperación a 28, la única que tiene visibilidad como Unión Europea es la de las instituciones. Cuidado, en América Latina, del ranking de los 27 y el 28, las instituciones de la Unión es la que está en primer lugar, da más que cualquier Estado miembro, ¿no? Pero es, como decía el profesor Domínguez, es un donante pequeño y muy por detrás de Estados Unidos, ¿no? Ahora, los 27 sí, damos más que Estados Unidos, más que cualquiera, pero aparece de esa manera fragmentada. ¿Qué estamos haciendo para enfrentar ese problema en este último periodo, ¿no? Y probablemente quizás Anton Leis, a quien aprovecho, director de la agencia, a quien aprovecho para saludar y presentar, que está aquí, hable de ello, ¿no? Pues las iniciativas Team Europe Initiative, las TEIS, que seguramente ya oísteis mencionar a Javier Niño, pues que tratan, en fin, de mejorar, ¿no? Esa percepción, entre otras muchas cosas, de mejorar la efectividad, la eficiencia, ¿no? La actuación coordinada, la complementariedad entre los distintos actores, ¿no? Tratan también, en cierta manera, de mejorar la visibilidad de la Unión en su conjunto. Decimos, y aparece en nuestra ley de cooperación, que la cooperación española es europea y la cooperación europea es española, ¿no? Pero eso luego decantarlo, declinarlo en el terreno, pues es más complicado a la hora de poner el cartel, digámoslo así. Una pregunta más por parte de Cecilia Alemany. ¿Sí? Gracias. Sí, Luis Fernando, Antón, y ya esta ronda, pero Y ya estamos, ninguna ¿no? más. Yo la verdad es que es una reacción más que una pregunta. Bueno, efectivamente, todas las dificultades de la cooperación y las relaciones, ¿no? En términos de visibilidad, tienen que ver con un aprendizaje permanente y un trabajo sobre las percepciones que vos nos mostraste acá, digamos, en términos comparativos. Y esto está cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces también el primer desafío es, bueno, primero, por supuesto, cómo mostrar más impacto, ¿no? Porque no es necesariamente solo que los hechos vayan detrás de las palabras, porque en realidad, ¿no? La post-truth, aunque tengas los hechos detrás de las palabras, va a suceder igual, pero también hay todo un desafío, bueno, de la narrativa del impacto, ¿no? De las relaciones, Europa-América Latina, vamos a resumir así. Y pienso que hay varios instrumentos que muchas veces también se subutilizan, y la propia Fundación Carolina, ¿no? Los instrumentos de las becas, del intercambio, bueno, este propio espacio aquí, tienen que ver con ir construyendo una percepción diferente, ¿no? de las relaciones. Por supuesto, desde el punto de vista del fortalecimiento de las instituciones, hay un tema del relato, ¿no? Poder mostrar cómo fortalecer las instituciones democráticas o de la integración o de la igualdad de género en Europa da resultados y cambia la vida de las personas. O sea, ahí hay una narrativa potente, de alguna manera, no para ser paternalistas, ¿no? De que hay que copiar y replicar, sino para, bueno, es un ejemplo, en muchos casos, no necesariamente en la lógica tradicional, ¿no? De la cooperación norte-sur, de cómo hay instituciones que funcionan o la evolución de las instituciones. Ahora, yo no creo, vos decías, las delegaciones lo están haciendo muy bien. No, lamento decirte que no es así. O sea, interactuando con muchas, digamos, de las audiencias y las delegaciones en América Latina y el Caribe, algunas lo están haciendo muy bien. No es la regla general. Hay un cambio en la intención, evidentemente. Siempre fueron percibidas como un búnker, y esto desde las élites, no necesariamente desde la población en general, ni te lo digo, que hablan para sí mismas, entre sí mismas. Y entonces, ojo con esta percepción autocomplaciente, digamos, de que lo están haciendo muy bien, porque no lo están haciendo muy bien. Y el esfuerzo Team Europe y el Global Gateway vale el buen sentido, pero ya que nadie entiende qué quiere decir Team Europe, o sea, el hecho de que ya no se castellanice, digamos, y el Global Gateway mucho menos, y de alguna manera, por supuesto, son early days, ¿no? Para los Team Europes en América Latina, pero la propia narrativa que los embajadores y embajadoras de, digamos, europeos, o sea, en las delegaciones dan, básicamente tampoco es positiva. O sea, porque muchos, por ejemplo, te lo digo porque tenemos conversaciones y dicen, bueno, no, ahora nosotros en la delegación no vamos a apoyar más proyectos de igualdad de género porque como ahora hay Team Europe, hay algún otro que lo va a hacer, ¿no? Vas a ver a los otros y te dicen, no, bueno, yo pensé que esto lo apoyaba la delegación.
Y al final lo que hay es como una matriz, ¿no?, de Division of Labor con un tick in the box y empieza a preguntar y dice, bueno, no, Italia va a ser un desfile de no sé cuánto, el otro va a ser una feria. O sea, todavía lo que hay es una suma de iniciativas dispersas que se están empezando a construir como un relato común, ¿no? Y eso tiene un desafío porque la percepción que están dejando, digamos, con las instituciones locales, digo, ¿no? Nosotros tenemos un diálogo privilegiado desde donde yo estoy en este momento, pero digo, localmente es que en realidad se están coordinando entre sí mismos mejor, eso es bienvenido, pero esto no es necesariamente en un diálogo con las contrapartes locales, o sea que la escucha activa no se percibe todavía. Por supuesto, siempre hablando de la cooperación, estamos hablando de un grupo restringido, pero también de esas propias organizaciones de base o comunitarias que se apoyan. Perdón que fue más un comentario que... Pero... Muy bien, pido que sean muy, muy breves, por favor. Espera un momento, Luis Fernando, Dylan, luego Luis. Sí, solo complementar lo que habíamos comentado y cuestionarle, porque aquellos que somos europeístas también, que vemos la Unión Europea como modelo de integración para América Latina, cuando lo planteamos y hablamos de la Unión Europea y tal, somos en diversos espacios públicos, privados, somos tildados de europeístas, eurocentristas, neocolonialistas, o qué es lo que yo pretendo hacer con esto de darle una publicidad muy positiva a Europa, si Europa no me está resolviendo absolutamente nada. Y la otra cosa, cómo combatir esa percepción, y la otra cosa de los proyectos de cooperación, la percepción que se está viendo en algunos países de América Latina, según lo que yo he conversado con algunos colegas de la región, es que Europa se está centrando en una cooperación en agenda de género, en que se ve así, en matrimonio igualitario, en temas como el aborto, que son temas que unas sociedades latinoamericanas no tienen mayor salida en la mayor parte, que conviven con movimientos ultraconservadores también y evangélicos que están teniendo una incidencia política muy importante. ¿Cómo convivir eso? Y que te dicen, a mí lo que me importa es que me llegue agua potable. A mí que haya un matrimonio igualitario no me afecta la vida en mi momento. O sea, eso por un lado. Y por el otro, el tema de las diásporas, si cree que estas diásporas recientes que están en Europa en gran cantidad, como la venezolana, pueda tener un cambio de percepción después, ante la percepción de Europa. Sí. Luis Fernando y después Antón. Sí, os ruego por favor que sea cortito, sea breve. Sí, mira, tratando como de invertir un poco el telescopio, porque hemos hablado mucho de la Unión Europea, pero me pregunto yo hasta qué punto hay una Unión Europea, porque hay varias Europas, y esto es más que, o sea, es medio pregunta, pero también un llamado a la Fundación Carolina, porque creo que la Unión Europea, tal vez España, es la que mejor entiende América Latina, ¿no? Porque mi percepción en mis pocos meses de interacción con la Unión Europea es, hay sectores de Europa que no entienden América Latina, ¿no? O lo ven desde su experiencia histórica y sienten que, es que estos, lo que pasa es que no se han desarrollado por sus defectos personales porque no enfatizan la responsabilidad individual o quién sabe qué tipo de historias de esas, ¿no? Y no voy a mencionar aquí países, off the record lo puedo hacer, pero aquí no lo haré. Pero sí, entonces también siento que cuando se habla de cómo se percibe la Unión Europea, cómo percibe las percepciones, también está el tema es que en Europa no se entiende América Latina y hay países que simplemente no la ven como importante. Sienten que es más bien un fardo, una carga, que por qué no vamos a tomar la molestia, que esto no vale la pena, ¿no? Y creo que ahí es donde España tiene que jugar un papel mucho más importante. Muchas gracias. Antón. Sí, yo me parece súper interesante que hemos podido tener estos datos de percepción, sobre todo cualitativos, ver si estamos bien percibidos en América Latina o no. Tres dudas por mi parte. En primer lugar, me pregunto también hasta qué punto los latinoamericanos, no es una cuestión, yo creo solo que se conozca o no se conozca, sea una cosa de élites o de no élites. Es decir, es que el experimento de la Unión Europea es único en el mundo, no hay nada como la Unión Europea. Y me parece quizás un poco injusto comparar a la Unión Europea con Estados Unidos o con China. Los latinoamericanos ven el mundo a través de sus repúblicas, ¿no? De sus estados. Nosotros no somos un estado, somos 27, ¿no? Entonces, ¿en qué medida podemos, ¿no? pensar en indicadores agregados que hablen de
lo que es la Unión Europea más España, Francia, Alemania, etcétera, porque yo creo que cualquier latinoamericano sabe lo que es Alemania y lo que es España. ¿Qué es la Unión Europea? Es bastante más complicado. En segundo lugar, y alguien lo decía también, hay una Unión Europea o varias. Y efectivamente, yo creo que todos estos ejercicios que estamos haciendo no dejan de ser ejercicios bastante eurocéntricos, ¿no? Es en qué medida somos realmente capaces de proyectar una imagen de la Unión Europea, ¿no? Y ahí yo creo que sería interesante saber, es decir, qué esperan los latinoamericanos de la Unión Europea. Que yo creo que estamos hablando más, digamos, de fortaleza, confianza, ¿no? Pero cuando alguien dice Unión Europea en América Latina, ¿qué significa? Democracia, derechos humanos. Pues me da la sensación de que los mensajes que estamos mandando hacia allá no son necesariamente los que ellos esperan de la Unión Europea. Por ejemplo, nuestra cooperación se está centrando mucho en los temas de clima y de digitalización. ¿Son esos cuando a un latinoamericano le preguntas qué puede contribuir la Unión Europea a tu país, ¿son esas dos las cuestiones? No estoy seguro. Y tercer lugar, yo creo que hay bastante variación entre los datos de los distintos países respecto a la percepción de la Unión Europea, lo cual también plantea la pregunta hay una Unión Europea, pero ¿hay una América Latina con respecto incluso a sus actitudes respecto a la Unión Europea? Pues a lo mejor probablemente tampoco. Sí. Roberto, breve, por favor. Muy brevemente, en 3 minutos, de manera genérica. Responderé a algunas de las preguntas o podemos continuar en el café hablando de ello. Cuando comentaba de que las delegaciones en materia de política pública están utilizando los instrumentos que tienen y por lo tanto están haciendo un buen trabajo, me refería a la política, a la diplomacia pública. Pero nuevamente regresamos al punto cero. Hay un problema intrínseco de la Unión Europea para realmente hacer las cosas más efectivas. Puede ser en materia de desarrollo, puede ser cuando los países se graduaron y básicamente no sabían quién se iba a hacer cargo de qué y se crearon los programas regionales, por ejemplo. Pero ese es un problema intrínseco. Entonces, como Rumsfeld decía, ¿no? Vamos a la guerra con los instrumentos que tenemos. Y yo creo que la gente que va a las delegaciones en materia de percepciones y comunicación van con los elementos que tienen y a veces es muy difícil explicar, discúlpeme usted, pero ya usted no tendrá ayuda bilateral. O hemos cerrado este programa. Y eso es muy difícil, ¿sí? Entonces, eso es más un problema intrínseco, pero a lo que me refería con esto son las herramientas que tienen y son bastante similares en varios países en materia de diplomacia pública, ¿sí? La parte de quizá lo de la visibilidad, bien es cierto que a veces es España y entonces eso de alguna manera reduce, ¿no? Vendrá la Unión Europea cuando se hace un programa en una comunidad para empoderamiento de grupos marginados y viene lo de España o Alemania o la fundación, ¿no? Entonces eso como que dispersa la imagen de la Unión Europea. Por eso quizá habría que dejar de insistir en las mayorías de preocuparse mucho por eso y de hacer más visible, sobre todo con los que reciben los beneficios de tener claro, o sea, dejar de insistir en tener de que algún día va a cambiar la percepción de la Unión Europea como un gran actor y que todo mundo en América Latina sabrá cuántos miembros tiene la Unión Europea. Yo creo que eso no va a pasar, ¿sí? Entonces, por eso yo creo que es importante trabajar en ese sentido. Y la última parte es de que, por ejemplo, viajando por Asia, uno va a otros países, por ejemplo, en el Belt Road Initiative, es muy visible porque hacen infraestructura que la gente recibe de manera directa. Y en el caso de los programas de la Unión Europea, lo que se decide en Bruselas es con lo que se manda a los embajadores. Y a veces dicen, mire, tenemos 1 millón de euros en este país para este año. Y los programas no son mucho de infraestructura, porque eso ya en la visión de los países occidentales ya quedó detrás. Es acerca de, quiero trabajar con una organización no gubernamental, con el gobierno y con inversión del Estado. Y eso tiene poca visibilidad. Entonces quizás es un problema más de Bruselas que de las delegaciones para cambiar esa percepción. ¿Sí? Podemos seguir platicando en el café. Muchas gracias, senador Roberto. Gracias.